Esta historia se llama El precio de agradar a todos. En un pueblo humilde, rodeado de montañas y con calles de tierra donde el polvo siempre se levantaba con el viento, vivía un hombre llamado Julián. Era un hombre trabajador, de manos ásperas y mirada cansada, pero con un corazón noble. Desde muy joven, Julián había cultivado un extraño hábito que todos aplaudían, pero que, sin saberlo, terminaría siendo su condena. Nunca podía decir que no. Creía que su deber en la vida era estar bien con todo el mundo, aunque eso significara dejar de lado sus propios deseos, su tiempo y hasta su familia. Si todos me quieren, pensaba, entonces seré un hombre feliz. Ese pensamiento lo acompañaba como una sombra y lo empujaba a actuar siempre buscando la aprobación de los demás. Cada día, Julián se levantaba antes del amanecer. Rosa, su esposa, lo esperaba con un café caliente y un pedazo de pan. Ella lo amaba profundamente, pero sufría al verlo desgastarse tanto. «Julián», le decía con ternura, «no tienes que atender a todo el pueblo. Nosotros también te necesitamos aquí». Él sonreía con suavidad y acariciaba su mano. «No te preocupes, Rosa. Cuando ayudas a los demás, ellos te recuerdan con cariño. Algún día, cuando nosotros necesitemos algo, ellos estarán allí para nosotros». Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió. Una mañana, Rosa le pidió que reparara la cerca de la casa. Los animales del vecino entraban y arruinaban su huerto. Julián tomó las herramientas, pero justo al salir de casa, escuchó a un vecino llamarlo. «Julián, necesito que me ayudes a llevar unos sacos al molino. No puedo hacerlo solo». El hombre dudó. Si decía que no, tal vez el vecino pensaría que era egoísta. Y, como siempre, eligió complacer. «Claro, voy enseguida», respondió. Pasaron las horas y cuando volvió a casa, Rosa estaba furiosa y llorosa. El jardín estaba destrozado por los animales. «Siempre corres a ayudar a otros, pero cuando yo te pido algo nunca estás». A Julián se le rompió el alma. Intentó consolarla, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Con los años, Julián se convirtió en el hombre servicial del pueblo. Para unos era admirable, para otros era alguien que no sabía hacerse respetar. En la feria, un grupo de comerciantes lo criticó porque siempre aceptaba cualquier tarea. «Es un hombre sin carácter», dijeron algunos. Al escuchar eso, Julián empezó a caminar más firme, con la cabeza en alto para que lo vieran diferente. Pero otros comenzaron a murmurar. «Mírenlo ahora, se cree más que los demás. ¡Qué arrogante!». Él trataba de adaptarse a todos. Si alguien le decía que hablaba demasiado, callaba por días. Si otro lo acusaba de callado, se forzaba a hablar más. Poco a poco perdió su propia voz, su manera de ser. Era como un camaleón que cambiaba de color para agradar a cada persona, pero que en realidad se quedaba sin identidad. La carga de complacer a todos empezó a quebrarlo. Julián llegaba cada noche con el cuerpo agotado, pero también con el corazón vacío. Rosa lo veía consumirse. «¿De qué te sirve, Julián?», le preguntaba con tristeza. «¿Acaso alguien vendrá a cuidarte cuando tú caigas enfermo?». Él se quedaba callado. En el fondo temía que ella tuviera razón, pero le aterraba que lo llamaran egoísta si dejaba de ayudar. Una tarde, unos jóvenes lo acusaron de perezoso porque no quiso empujar un carro demasiado pesado. Sintiendo la presión, aceptó hacerlo. La carga era tan grande que terminó con la espalda lastimada. Esa noche no pudo ni levantarse de la cama, y Rosa lloró en silencio al verlo sufrir por algo que ni siquiera era suyo. El destino fue cruel. Una tormenta azotó el pueblo con furia. Techos volaron, paredes se derrumbaron, el río creció y se desbordó. Rosa suplicó a Julián que se quedara con ella, pues la lluvia caía dentro de su casa y el frío le estaba enfermando. «Quédate conmigo, por favor. Solo esta vez piensa en nosotros», le pidió con los ojos llenos de lágrimas. Pero apenas salió el sol, comenzaron los gritos de auxilio en la calle. «Julián, mi techo se ha caído. Ayúdame. Julián, necesito tus herramientas. Julián, ven a cargar mis muebles antes de que se mojen».
El corazón de Julián se dividió en 1000 pedazos. Amaba a su esposa, pero el miedo a decepcionar al pueblo fue más fuerte. «Rosa, aguanta un poco. Prometo volver rápido», le dijo antes de salir corriendo. Pero no volvió pronto. Estuvo todo el día ayudando a otros, corriendo de un lado a otro hasta que sus fuerzas lo abandonaron. Cuando al fin regresó, encontró a Rosa en cama, tiritando de frío, con fiebre alta. No había nadie cuidándola. El pueblo al que había entregado todo estaba demasiado ocupado en sus propias vidas. Semanas después, Rosa murió. En el velorio, Julián escuchaba a la gente murmurar: «Qué buen hombre era para todos», pero descuidó a su esposa, por eso murió sola. Pobre Julián, al final mi servir tanto le sirvió de nada. Aquellas palabras fueron como cuchillos clavándose en el pecho. Había vivido para todos menos para ella, y lo más doloroso era que ni siquiera había logrado lo que buscaba. Nunca fue suficiente para nadie. Después de la muerte de Rosa, Julián cambió. Ya no corría a ayudar a todo mundo. Caminaba en silencio, con la mirada perdida, ignorando los llamados de los vecinos. Algunos lo criticaban diciendo que se había vuelto egoísta. Otros decían que había perdido su bondad, pero a él ya no le importaba. Había comprendido, demasiado tarde, que intentar agradar a todos es la forma más cruel de perder lo que realmente importa. Lo único que le quedaban eran las noches de silencio donde recordaba el rostro de su esposa y se repetía una y otra vez: «Si tan solo hubiera sabido decir que no». Moraleja: no trates nunca de complacer y quedar bien con todo el mundo. Te será imposible. La gente siempre encontrará un defecto en lo que haces, aunque te esfuerces al máximo. Y mientras intentas llenar las expectativas ajenas, corres el riesgo de vaciar tu propia vida. Julián creyó que siendo servicial y complaciente, lograría el cariño de todos, pero en el proceso perdió lo más valioso: su propia voz, su paz y a la persona que realmente lo amaba. No vivas para la aprobación de los demás, porque nunca la tendrás por completo. Vive para ser fiel a ti mismo y para cuidar a quienes de verdad importan. Lo demás, el qué dirán, no vale tu sacrificio.